arranque del programa Memoria Democrática de Jerez me recuerda casi a un poema de la generación del 27, dedicados a las Underwood Girls, las teclas de las máquinas de escribir de antaño. ¿Cuántas crónicas a escondidas en sótanos se harían desde esas máquinas de escribir de antaño? Pues muchas, sin duda. A lo largo de los primeros programas de Memoria Democrática hemos hecho referencia legislativa, sobre todo en el marco en el que nos movemos, y nos vamos a ceñir al marco temporal. ¿Por qué? Porque la ley andaluza, recuerden, y se los digo ahora rápidamente si no han visto los programas anteriores, que el marco temporal que establece la ley andaluza de recuperación de la memoria democrática, pues amplía el ámbito nacional, el que establece el marco legislativo nacional, de manera que habla desde la Segunda República hasta que se llegara a la Constitución de la Comunidad Autónoma Andaluza. Y por eso vamos a ir haciendo memoria histórica, vamos a ir haciendo memoria democrática, de lo que ocurría antes de la Guerra Civil y de lo que ocurrió después de la Guerra Civil. Eso en el programa de hoy, y por eso está con nosotros Pepe Ruiz Mata. Muy buenas. ¿Cómo Hola. Que hablaremos con Pepe de lo que ocurría antes de esa Guerra Civil. Exactamente, y lo que provocó esa Guerra Civil. Y para hablar de las consecuencias posteriores, de lo que ocurrió, de las experiencias que le van llegando a este grupo de personas que trabajan por la recuperación de la memoria democrática, estás con nosotros, pues Paco Reynoso. Muy buenas. Hola, buenas. Pues son muchas las historias que casi, si no las contamos ahora, van a quedar en el olvido, ¿no? Efectivamente, y muchas que están ocultas todavía. Y no se atreven a decirlo, pues por una falsa vergüenza, por miedo. Hay mucha gente asesinada aquí en Jerez, cuando en Jerez no hubo guerra, ¿eh? Aquí el 18 de julio Jerez ya estaba en el bando nacional, ya estaba la gente fusilada, ya habían tomado el ayuntamiento, habían tomado el cuartel de lanceros de Villaviciosa, creo que se llamaba, que está al lado del Tempur. Aquí no hubo guerra. Bueno, y trabajos que se iban haciendo desde distintas agrupaciones que habla, por ejemplo, de las cifras de la represión en Jerez de la Frontera. Este libro pues establece algunas de las cosas de que comenta Paco. Por ejemplo, ese listado que se queda al parecer corto, que empieza el 1 con F. Abadía, y perdonen ustedes que se me escapan de las manos, en el 381 con Salvador el Manco. Ya supera los 500. Pero, como decíamos, son números que se han quedado, porque una cosa a veces es lo que incluso queda registrado de manera oficial o oficiosa, sí, y otra cuestión lo que se va descubriendo. Exactamente, ya supera los 500. Primero, para entender, habría que establecer algunos parámetros, Pepe Ruiz Mata, de por qué se llega a la Guerra Civil Española, ¿no? A ver, las palabras no son algo tonto, ¿no? Las palabras, cuando se utilizan las palabras, siempre es, no es lo mismo decir matanza de inocente que decir daños colaterales. O sea, no es igual. Entonces, ese matiz que siempre se utiliza, y entonces constantemente en la historia se ha utilizado la expresión Segunda República y Guerra Civil, por los historiadores, ¿no? A la hora de estudiar, Segunda República y Guerra Civil, y aparte dictadura o franquismo. ¿Por qué? Porque es como para que en el diario popular quedara que la República termina en una guerra civil, o sea, es algo malo. Y luego el franquismo como una solución a ese mal, ¿no? Fíjate, como ya inconscientemente lo van preparando así. No, mire usted, Segunda República y todo lo más después, guerra civil y franquismo, puesto que el franquismo es el resultado de esa guerra civil. ¿Correcto? Bien, que en España, y volvemos otra vez casi a lo mismo, porque volvemos otra vez a las grandes diferencias entre las clases, que eso es lo que se está provocando con la crisis actual. Bueno, pues en España casi siempre, casi toda su historia, pues lo que ha habido es una diferencia muy grande de clase. Tengamos en cuenta que una ciudad como Jerez, el 60% era jornalera
Y de ese 60%, el 80% vivía muy por debajo del umbral de la pobreza. Cuando el umbral de la pobreza a principios del siglo XX estaba sobre unos 1.000 reales al año, en Jerez los jornaleros cobraban unos 300. Entonces tenemos a una clase muy castigada, ¿no? Muy empobrecida. Es muy empobrecida. Entonces pero en España pasa casi igual en todos lados. Y entonces tenemos una élite muy poderosa, casi toda fruto podríamos decir, una posnobleza, ¿no? Casi todos eran duques, marqueses, condes, ¿no? Y luego una población muy empobrecida, una población inculta. Los datos de analfabetismo a principios del siglo XX son desastrosos, ¿no? Entonces la gente intenta luchar contra esa situación. Quiere que haya una situación mucho más ecuánime, una situación en donde no haya esas diferencias, porque la gente con dinero de España se codeaba con la del mundo entero, ¿no? Sin embargo, los trabajadores españoles éramos de los más desgraciados, de los más pobres de Europa, ¿no? ¿Qué sucede? Que llega la gente, lucha, se esfuerza, soporta la dictadura de Primo de Rivera, hasta que consigue la República, que la República viniera en cierta manera a intentar paliar esas diferencias. La República, hay que tener en cuenta que en 2 años construye más escuelas, o sea, funda más escuelas que en el siglo anterior entero. O sea, fijaos hasta qué punto la República, porque lo que hace, que no fue solo una lucha social, sino fue escuela. Que se fundaron, ya digo, una enorme cantidad de escuelas. La reforma agraria, lo que pasa es que no dio tiempo a terminar esa reforma agraria. Luego, no se nos olvide lo que se llamaba las misiones culturales, que la República quiere que unas misiones de maestros, que ahí donde famoso Federico García Lorca iba con la barraca, ¿no? Va por los pueblos, porque había pueblos donde la gente no conocía ni el cine, no sabía que existía el cine, no sabía que existían los cuadros. Entonces iban con réplicas de cuadros, iban con cine, iban con libros, iban por los pueblos más pequeños y más apartados, intentando que la gente se viera arriba, que la gente aprendiera. Pero fijaos, cultura. ¿Qué es lo que querían? Querían reforma agraria, que se trabajara. ¿Qué querían? Claro, esta élite, esta oligarquía española, que había estado usando y abusando del poder, que eran los dueños de absolutamente de todo, no iba a consentir que la Segunda República pues intentara acercar a la gente, ¿no? O sea, bueno, si la gente sube es porque yo bajo. No, la gente tiene que seguir analfabeta, la gente tiene que seguir trabajando para mí, yo tengo que seguir siendo el que manda en la sociedad. Y ante este miedo, en la oligarquía, la que se busca, bueno, esto ligado a que encima la Segunda República nunca tuvo un ejército. O sea, lo mismo que se preocupó de la educación, de la sanidad, de tal, no se preocupó de que también tenía que tener un ejército que no fuera del antiguo régimen, sino un ejército propio. Y como no hizo eso, pues la oligarquía cogió el ejército, que para eso era suyo, dio el golpe de Estado. Y automáticamente se volvió a hacer con el control. Luego tuvo 40 años para intentar desprestigiar totalmente a la República, decir que la República fue el culpable de todo, que la gente se lo creyera, y encima que vengan los revisionistas de ahora contándonos, no, por todos lados hubo asesinatos, en todos lados, como acaba de decir Paco hace un momentito, en Jerez, que yo sepa, y yo creo que también tampoco, o sea, también sabe que no es así, nunca murió nadie a manos de la República. Nadie. O sea, que no vale decir eso, es que en los dos lados, no mire usted, en Jerez en concreto, correcto Paco, no murió nadie. Intentaron matar a un tal Bernal, que era el jefe de la falange, bueno, un elemento. Y lo único que le dieron fue una puñalada y no murió. O sea, incluso, y fue una horda popular, o sea, que no que mandase a nadie. No fue oficial. No fue oficial ni nada. En Jerez no murió nadie. Y la República no mandó nunca a nadie a matar a nadie en toda España. Diferente lo que vino después, en donde en Jerez, ya digo,
llegan ya casi a 600 con nombres y apellidos de los asesinados, represaliados son 1000, ¿no? Entonces, bueno, mire, ¿qué me está usted contando? Claro, lo que pasa es que yo luego tengo el tiempo suficiente como para llegar y intentar arreglar esto por aquí, esto por allí, para que aparezca, claro. Pero es falso, ¿no? Pepe Ruiz Mata, como además escritor, investigador y demás, profundiza en esas raíces, igual que profesionalmente, podemos decirlo así, Paco Reynoso vivió el sindicalismo, por lo tanto pudo vivir cómo esa situación de diferenciación social se mantuvo después, durante el franquismo, y los sindicalistas de esa época... Aquí hay una cosa que desde Comisiones Obreras en concreto reivindicamos. Estamos en la memoria histórica de toda la gente represaliada durante la guerra o el golpe de Estado que vino por Franco y los militares africanistas, ¿no? Y todo el tiempo de los 40 años de dictadura franquista hubo una represión igual de grande o más grande que la hubo, por ejemplo, en los 3 años de guerra, ¿no? O sea, todo el que se movió en defensa de los trabajadores, por ejemplo, como aquí en Jerez, los desahucios, eso de los desahucios, con todo mi respeto y cariño a Ada Colau, aquí en Jerez la CNT, mucha gente independiente que han intentado evitar los desahucios de los pisos por no pagar hipoteca o los alquileres o lo que fuera, eso se hacía en la República aquí en Jerez. En concreto, yo tengo noticias, además noticias ciertas, de que María Luisa Cobo, en concreto, que le llamaban María Luisa la comunista, era la comunista libertaria, porque entonces el anarquismo era comunismo libertario. Y decían, hay un desafío, llama a María Luisa, llama, y María Luisa iba y llevaba un montón de gente detrás para que los muebles volvieran a entrar dentro de las viviendas, en este barrio de San Miguel y en estos barrios populares que aún quedan infraviviendas, ¿no? Todo esto, pues, creó intereses en contra de los que eran poseedores de viviendas, por ejemplo. Si ustedes ven por aquí en el barrio San Miguel unos cuadritos de azulejo que pone casa 425, bueno, ¿esto qué? Pues aquí no hay nada más que 11 números, ¿no? No, eso era la propiedad de la iglesia, en concreto de la parroquia de San Miguel, que alquilaba los pisos. Y de ahí vivía, porque entonces no es como ahora que el Estado le paga una parte a los sacerdotes que ejercen cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no pagaban, el dueño pues decía, bueno, ¿y a mí quién me defiende? Ahora también hay una ley de antidesahucio que no sé si ya está aprobada o lo van a aprobar en el Parlamento, ¿no? Esa gente que estaban interesada en que eso no ocurriera provocan después la persecución de toda la gente que les ha molestado, porque cuando tú reclamas en un convenio colectivo, por ejemplo, tú reclamas que te suban el salario, que te den un día más de vacaciones, que los horarios, que la promoción sea, la promoción interna de las empresas sea profesional, no de amiguismo, no de cooptación, en fin, muchas cosas que hay, ¿no? ¿A quién estás tú atacando? Sin querer atacar, pues al dueño, al patrón, al que dirige esa empresa en nombre de los intereses del capital, ¿no? Si hay un golpe de Estado como el que ocurrió con Franco y los militares aquí en Jerez, esa gente ¿qué hacen? Recuperar, según ellos, su propiedad. Aunque no sea social, eso no importa. Aquí la propiedad no importa que sea social ni nada. La propiedad es mía y hago con ella lo que me da la gana. Eso es lo que dicen y todavía hoy lo dicen. No, mire usted, hasta la misma iglesia ya repetidas veces ha dicho que la propiedad tiene una cuestión social. Usted no puede hacer con la propiedad lo que le dé la gana. Tiene un sentido social. Estas personas tuvieron que matar a los díscolos y además recuperar todas las viviendas que la República había facilitado para que la gente viviera. Este ejemplo de la propiedad, de la confiscación de bienes a las gentes que mataban, pues da lugar a unos ciudadanos de Jerez, que son los que ahora mismo no quieren que salgan los nombres de los abuelos. Claro, el problema está en los abuelos. Mire usted, mi abuelo era un... Pues mire usted, su abuelo sí. Claro, es una mancha.
Entonces, todo lo posible para quitar que no haya memoria histórica, que se taparla. Hay una cosa buena en Jerez que puede ser aprovechada turísticamente y es la enorme cantidad de palacios y casas palaciegas que existe en nuestra ciudad, conocida como la ciudad de los palacios. Claro, pero esto viene a refrendar lo que ambos han comentado, ¿no? Esa diferenciación social. Claro. Eso pertenecía a ese 40% de la población de Jerez menos, ¿no? Que... Un 5%. Un 5%, sí, perdón. Hemos alargado demasiado porque al final, si revisamos hoy los índices de pobreza y de riqueza a nivel mundial, se van a repetir los mismos parámetros al final. Pues estamos hablando de un pequeño grupo de la población de Jerez que tiene ese sistema de vivienda palaciega que para mantenerse necesita también, podemos decir, un séquito ciudadano, ¿no? Sí, exactamente. Claro, esto que tenemos aquí, tenemos que, como está quedando claro, tenemos un gobierno que es el de la República que intenta imponer un sistema mucho más justo y más social. Tenemos un grupo de señores que pretenden que esto no sea así. Claro, y ahora, ¿por qué esta manía, como bien ha dicho al final Paco, por qué esta manía de no a la memoria histórica? Como ellos dicen, no abrir heridas, no mire usted, vosotros bien que la abrís, porque bastante bien que se le sigue haciendo homenaje a ciertos señores, en el Carmen se le sigue haciendo homenaje a un requeté, y eso no es abrir heridas. Se le sigue intentando poner calle a nombre de gente que intervinieron en la masacre, y eso parece ser que no es abrir heridas. Sin embargo, en cuanto tú dices, oye, vamos a ver historia, memoria, que aquí no se quiere revanchismo, por favor. Simplemente que un pueblo tiene derecho a conocer su historia. Y lo mismo que yo estudio la prehistoria, quiero estudiar la historia del siglo XX y quiero saber qué pasó realmente. ¿Qué pasa? Que los señores que saben que a sus abuelos, o mejor dicho, que el dinero tiene ahora, las riquezas, las propiedades tiene ahora, le viene gracias a ese golpe de Estado, te dice, hombre, no vamos a mover nada, ahí, ¿no? Vamos a dejar las cosas como están. O si tú no tienes esas propiedades, pero tú sabes, vamos a ver. Mira, cuando se llaman para que se vayan al cuartel, actualmente fue el cuartel de Tempul, y llaman el Marqués de Casarizón, llama a toda la gente de bien, entre comillas, para que se sumen al alzamiento, no golpe de Estado, O sea, fíjate tú como las palabras, un alzamiento es como una cosa repentina que todos decimos, vamos, esto hay que acabar. No, mire usted, no es un alzamiento, Esto es un golpe de Estado bien premeditado. O sea, lo que pasa es el valor de las palabras. Y cuando se llegan allí, en ese cuartel, se reúnen muchísimos señores o señoritos de aquí de Jerez, y como iban a cazar al hombre, pues no llevaban carabinas normales, sino cada uno llevaba la mejor que tenía. Carabinas de lujo. Eso eran los somatones. Exactamente, que habían participado, todas estas cosas. Entonces llevan unas carabinas de lujo, y esas carabinas de lujo utilizaban una munición también especial. ¿Por qué? Pues porque eran de colección, pero he dicho de lujo antes no, carabinas de colección que se llamaba. Entonces estas carabinas de colección llevaban una munición también especial, puesto que era de colección. Bueno, pues en el cuerpo de muchos de los asesinados que terminaron en las cunetas, tenía esta munición dentro. O sea, ¿quién lo había matado? Porque si tú eres un señor muy potentado, que tienes una carabina de colección con tal, tú no se la vas a prestar a nadie. Eso es para ti, es para tú tirar. Entonces, oiga, estás tirando tú. Y ese es uno de los motivos por los cuales pues, no quieren que aquí se remueva, pero que no quiere que se remueva porque el cuchillo no quiere que se vuelva atrás, es la víctima la que dice, oiga, por lo menos hay que ver que muchísimos de los que fueron fusilados y fueron represaliados, encima aparecen ahora mismo todavía en el juzgado. Bueno, no se nos olvide, Blas Infante está así todavía, como traidor a la patria. Oiga, es que encima yo soy un traidor a la patria. Te habrá que dedicar un programa especial a Blas Infante. Y este es el motivo especial por el cual hay esta matanza. O sea, vamos a ver, yo creo que la primera vez en la historia moderna que se da que un ejército termina matando al que ha perdido, eso no se daba. Lo normal era que un ejército se enfrentaba a otro ejército, en cuanto uno de ellos ganaba, el otro se rendía y aquí se acabó la guerra.
Entonces ya el que manda, el que ha ganado. No, pero eso de que cuando yo gano la guerra, incluso cuando no hay guerra como en Jerez, y ahora yo voy a ir matando sistemáticamente a todo el enemigo, o sea, eso tiene un motivo. Eso no es es que eso no se daba nunca. ¿Por qué se dio? No me diga a mí que venía ese ejército a salvar al pueblo cuando después lo fue matando. Como por ejemplo la desbandada de Málaga, donde mueren, no sé si fueron unos 9.000 personas. En Málaga en total mueren unas 15.000. ¿Usted qué viene a defender aquí? No. Lo que yo vengo es a descabezar el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque el movimiento obrero ya me está exigiendo en mi fábrica, en mi bodega, en mi sitio, unos derechos que yo no estoy dispuesto a darle. Entonces, ¿qué hago? Como yo he ganado la guerra, ahora os voy a matar a todos para que esto se acabe y volvamos otra vez a la situación anterior. O sea, que es un motivo económico, es un motivo de gente que pide igualdad, y el otro que gana la guerra y dice, ahora mismo voy a descabezar todo el movimiento obrero, incluso a las mujeres y a los hijos, para que no se vuelva a dar esto. Bueno, gracias a la democracia, pues, lo estamos consiguiendo, espero. Esperemos que es un proceso inconcluso, porque, Paco, se ha comprobado eso por las personas que se han ido acercando a la plataforma por la recuperación de la memoria democrática, que morían personas que a veces no tenían siquiera una vinculación, sino que se buscaron esa revancha. En concreto, por ejemplo, a mí ha venido una persona que su tía, de las pocas familias que le quedaban de esa edad, ¿no? Él me explicaba a mí en su lecho de muerte, o sea, que es nada... Pues dice, Pepito, ven, que te tengo que decir una cosa antes de morirme porque no se lo he dicho a ninguno de tus hermanos. A tu abuelo lo fusilaron los fascistas. Y este hombre, arquitecto, jubilado, se quedó impávido y dice, ¿pero qué me estás diciendo, tita? Dice, sí, pero yo no me puedo morir sin decíroslo. Este hombre empieza a investigar, ya, como tiene tiempo, es jubilado, empieza a investigar y no encuentra ni un acta de un juicio, de no sé qué. No, es que te los cogían por las noches y los fusilaban en la Trocha, la carretera que ahora es la Nacional 4. Ahí te los fusilaban y los cogían en camionetas y los enterraban en una fosa común en el cementerio de Santo Domingo. Bueno, y ese hombre le pregunto, bueno, ¿y que ese hombre a qué se dedicaba? Dice, era amigo de un concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Jerez. Pero ya no mataban a los políticos como podía ser este caso de un concejal del Partido Socialista. No. Es que el que veían con él jugar a las cartas o ir al teatro o tomarse 2 copas era sospechoso y también había que matarlo. O sea que dice, esto es mentira. No es mentira. Es que es muy trágico y hemos vivido 40 años anestesiados. Y son hechos reales. Y hay otro caso, por ejemplo, uno que ya tiene 82 años y viene a verme y me dice, yo tenía mucho miedo. 5 años y me le mataron al padre. 5 años tenía él cuando detienen al padre, lo meten en comisaría, no en comisaría, en un cuartel que había, una cárcel, un cuartelillo en los ayuntamientos, que daba a la calle. Y la mujer, la madre de este hombre ya de 80 y tantos, iba a llevarle comida, a ver cómo estaba, a ver si lo soltaban. Este hombre tenía un comercio. El niño veía a su padre por las rejas desde la calle. Y van un día la madre y el niño a verlo de nuevo, le dicen, no está. Bueno, ¿y qué ha pasado con él? Aquí tiene usted la manta que usted trajo, la escudilla que usted trajo. Y ese hombre se quedó tan impresionado. Ese niño se quedó tan impresionado que al cabo de, 80 y tantos menos 6 los que fueran, 70 y tantos años, viene a contar la historia. Si uno va a la página de todos los nombres, está ahí reflejado esta persona. Sí saben dónde está y sí pudieron recuperar a través de un cura amigo de María Bogado que fuera enterrado de manera. No tenía significación política. Ahora, eso sí, tuvo que malvender el comercio, porque tenía que darle de comer a los hijos y además le hacían lo tenían cerrado. Esto es expropiación
de botín de guerra. Esto es botín de guerra. Pues queríamos hacer una especie de introducción a un bloque de programas que vamos a hacer en la siguiente tanda, donde hablaremos ya de casos concretos de ese origen de la guerra, donde hablaremos de casos concretos de qué hubo en la Segunda República, si se quemaron iglesias, si, bueno, que vienen los rojos, y todas esas cuestiones, y sobre todo después de casos concretos, como nos comenta Paco, de personas que se ven en una situación en la que algunos no quieren que se destapen heridas, pero en otros casos no se deja que las familias puedan tapar las suyas. Entonces, hay que seguir jugando en ese equilibrio complicado que nos deja, al menos, el impulso de la memoria democrática en Jerez. Gracias a ambos, pero que sepan que esta es la primera invitación nada más, que seguiremos y para profundizar en detalles concretos que explican esta situación. Gracias a vosotros que nos dais la oportunidad de intentar explicar algo que mucha gente no quiere que se conozca y nosotros estamos dispuestos a no dejar que se olvide. Pues lo mismo, gracias Paco. Nada, a ustedes. Y nosotros seguimos adelante porque fíjense, claro, estamos en una dictadura, hay un ámbito internacional que también marca el miedo al rojo, los dos grandes bandos de la Guerra Fría, las guerras mundiales, todo eso se va mezclando, a veces no sabemos cuándo empieza una, cuándo acaba la otra, pero recordamos que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuna de la democracia, hubo una persecución similar a lo que hemos escuchado aquí, con el macarcismo. ¿Influyó ese ámbito en esa persecución aquí? A lo mejor sí. Hablaremos también de algunos parámetros internacionales que influían, claro, en el desarrollo histórico de nuestra sociedad. Lo vemos aquí, en Memoria Democrática de Jerez.